Bueno, un poco lo que habíamos conversado para esta sesión era como comentar conceptos básicos y empezar a ver cuáles son herramientas para trabajar presupuestos con enfoque de género. Políticamente decimos que los presupuestos son de las herramientas más potentes de la política pública porque nos muestran en realidad en dónde están las prioridades. O sea, el rato en que pasamos a analizar el presupuesto público, es posible ver qué se queda en el discurso y qué es lo que se va a hacer. Y muchas veces vemos el presupuesto, sobre todo desde la gestión pública, como la cantidad de kilómetros pavimentados, el número de carreteras, el número de escuelas construidas, el número de hospitales. Sin embargo, cuando incorporamos el enfoque de género en este análisis, vemos no solamente cuántos recursos se están invirtiendo, sino también qué se está consiguiendo. Y eso significa pensar en la política pública de otra mirada, no como desde quien está a cargo del Estado lo que ofrece, sino más bien si es que esa oferta de productos y servicios realmente está respondiendo a lo que la gente necesita. Si es que está llegando a todas las personas, con qué criterios de calidad, si es que realmente es la respuesta a las necesidades de la población o es lo que nosotros creemos que necesitan, y hace que, en este caso, el tema de diálogo entre sociedad civil y Estado pueda ser mucho más positivo. O sea, significa ver a las organizaciones sociales como una fuente de información que nos dé realmente el sentir de la población, de los grupos a quienes representan, pero también que a partir del conocimiento, la capacidad, la articulación que existe entre las redes, podamos también ver cómo en este caso desde los gobiernos locales o los gobiernos descentralizados, cómo vamos apoyando la política pública basada desde la necesidad de la gente y si es que efectivamente al pensar en salud no vemos solamente la obra física del hospital construido o el servicio de salud, sino realmente la mejora en indicadores concretos, sea mortalidad materna, natalidad, nutrición, prevención de enfermedades realmente prevenibles. Entonces vamos viendo que la gestión pública no se mide cuantitativamente, sino también en términos de calidad. Y desde el lado presupuestario, cómo la asignación de recursos también puede tomarse desde esta visión. No solamente del desembolso de dinero y cuánto tengo, cuánto gasto, sino qué estoy consiguiendo. Y eso ayuda a que podamos identificar áreas o componentes que pueden darnos mejores resultados con pocas inversiones o inversiones que pueden ser más potentes en términos del impacto a largo plazo que pueden tener. Si es que se ve el financiamiento para la igualdad de género, lastimosamente las cifras no son muy buenas. Las revisiones que se hacen siempre muestran un déficit en la asignación de recursos para la igualdad de género, entonces no hay una equiparación real entre el problema y la inversión para resolverlo. En el 2015, cuando se hizo las revisiones anuales y globales en términos de la plataforma de acción de Beijing, se veía que existe un déficit del cerca del 90% de los temas de igualdad a nivel mundial. Entonces, si es que nos ponemos a ver las metas y los desafíos que tenemos versus la cantidad de recursos que estamos invirtiendo, es claro que no lo vamos a lograr. O sea, si es que realmente quieres que pase algo importante, que haya una transformación, es necesario que le apuestes con recursos concretos a esos temas. Y muchas veces parecería que, o el discurso que siempre tenemos es que no hay plata. Sin embargo, vemos que también es un tema de, el presupuesto te demuestra la visión y la orientación que tienes
al momento de decir qué es lo más importante. Porque si bien los recursos son limitados, cuando nace una necesidad que realmente es prioritaria para un ejercicio político, se busca la plata y aparece. Más bien dicho, se reorienta y se redirige. En este sentido, en términos de igualdad de género y desde las organizaciones de mujeres, es muy importante el acercamiento y el manejo de las herramientas de política fiscal y de presupuestos que puedan tener. Porque es ahí efectivamente en donde se dialoga con quienes toman decisiones y cuáles son las decisiones más estratégicas. Entonces, desde las organizaciones de mujeres y en este caso, por ejemplo, desde ONU Mujeres, el empezar a trabajar en temas de política fiscal y de presupuesto nos ha desafiado en entrar en una área que no era la habitual para nosotras. O sea, incluso desde la mirada de economía pensábamos más en el mercado laboral, tal vez en la protección social, pero no realmente el tema macroeconómico y de política fiscal. Eran unos datos que no lográbamos entender y eran también unas entidades con las que no estábamos familiarizadas en entablar un diálogo. O sea, por ejemplo, hablar con las oficinas de impuestos o hablar con los ministerios de finanzas exigen un conocimiento técnico muy específico de los sistemas de finanzas públicas y cómo esos sistemas de finanzas públicas se relacionan con las demandas y necesidades de las mujeres y el ejercicio de derechos. O sea, cómo más allá de ver cifras y montos presupuestarios que van a una área o a otra, realmente vemos el financiamiento que hay para los temas de igualdad. Entonces, este desafío lo que implica es que veamos al presupuesto público con unos ojos distintos y con una forma de analizar distinta, tanto desde lo que se hace desde las organizaciones como desde las mismas instituciones públicas. Es importante tener en cuenta que, a pesar de que la voluntad política de las instituciones sea usar el dinero público para la mayoría de la población, las circunstancias en que la gente se desenvuelve y cómo pasa la vida hace que ese mismo recurso no llegue en las mismas condiciones, pese a que esa haya sido mi idea original. Y eso mucho tiene que ver, ustedes van a saber más que cualquiera, y es lo que viven en el día a día, que las necesidades son distintas, los intereses son distintos, la forma de acceder a un servicio es distinto. Entonces, si desde la institución pública no tenemos en cuenta esos factores, las buenas intenciones lastimosamente no se concretan porque no estamos asegurando los medios y mecanismos para que los bienes y los servicios que como gobierno se dan lleguen efectivamente a toda la población. Otra de las contribuciones que vemos al analizar los presupuestos con enfoque de género es que hay contribuciones que no son necesariamente en dinero, que pueden tener un valor económico, pero que no se transforman, no es un billete que pasa de un lado a otro. Y esto se ve mucho en, sobre todo, las áreas sociales. Muchos países tienen programas, por ejemplo, que para implementarse en algún momento de la cadena productiva necesitan de mano de obra no pagada. Sea, por ejemplo, cuando hay restricción del gasto público en salud, y las personas luego de una intervención tienen que salir rápido del hospital y terminar de recuperarse en su casa. ¿Qué significa? Que dentro de la casa debe haber alguien que supla ese trabajo de cuidado, incluso unos cuidados mínimos médicos para que esa persona pueda terminar de restablecerse. Pasa más en los programas escolares, de desayunos escolares o de tareas incluso extracurriculares, en donde el trabajo de la comunidad gratuita, sobre todo de las mujeres, hace que esos programas sociales se sostengan y se mantengan. Entonces puede ser que no haya un intercambio de dinero en estas prestaciones, pero sí tienen un valor económico. Tienen un valor económico porque ese trabajo no pagado significa un ahorro para el Estado. Si es que no tuviesen esa mano de obra gratuita, significaría que alguien tendría que estar contratado
para hacer esos servicios, o por ejemplo, si es que estamos hablando en términos de salud, necesitaríamos tener más hospitales y más camas de hospital habilitadas para que las personas puedan estar más tiempo en recuperarse, más allá de los servicios médicos, la cantidad de personas que tendrían que estar. Entonces, al final, el trabajo no pagado significa un ahorro para el Estado y eso implica que puedes dar más servicio a más gente. Si es que no tomas en cuenta estas contribuciones no pagadas, no estás tomando en cuenta realmente cuál es el valor real que tiene un bien o un servicio, porque estás poniendo un presupuesto basado en el entendido que vas a tener a alguien que te trabaje gratis. Si es que, como gobierno, no tomas en cuenta estos factores, lastimosamente tus políticas y tus proyectos, en lugar de transformar y promover la igualdad, van a hacer más bien que muchas brechas y muchas desigualdades se mantengan y en muchos casos se empeoren. Ahora hablamos mucho del empoderamiento económico, de las iniciativas económicas lideradas por mujeres y muchas veces, además de la triple jornada, tenemos también que ser empresarias exitosas y con negocios rentables. Pero si no transformamos desde la política pública los distintos factores que hacen que las mujeres puedan o no tener las mismas oportunidades, es muy difícil que estas condiciones se den. Y el presupuesto público efectivamente puede ser un mecanismo para que, en primer lugar, reconozcamos estos aportes. O sea, por ejemplo, si estoy hablando de servicios de salud, saber en monetario cuánto me cuesta, pero también darle un valor económico a lo que no estoy pagando. ¿Y quiénes están haciendo ese trabajo? Puede ser que efectivamente como Estado no tenga recursos para pagar, pero sí buscar otros mecanismos para asegurar unas condiciones de bienestar, de mínima de derechos para esa población. Algunos países están tomando, por ejemplo, mecanismos de pensiones no contributivas. Entiendes que el trabajo no pagado es una contribución económica y que esas personas necesitan también económicamente tener una retribución. Puede ser que no en el momento, pero que sí a futuro te signifique al menos una pensión mínima para tu jubilación. Porque como Estado te nutriste de todo ese trabajo y luego vas a necesitar que esas personas también tengan unas condiciones mínimas para vivir. Significa además, cuando hablamos de presupuestos con enfoque de género, que podemos trabajar el tema en todo momento. Muchas veces cuando nos acercamos a las instancias de planificación o a las instancias financieras, nos dicen o que el presupuesto ya empezó, o que estamos a mitad de año, o que no hay plata. O sea, sin embargo, el ciclo presupuestario es cíclico. Todo el tiempo se da, todos los años se da. Y en cada etapa siempre podemos hacer algo. O sea, si es el momento de la elaboración, para que en alianza con las organizaciones, incluso con personas políticas que están dentro de los gobiernos, se pueda incidir para que programas que son prioritarios, que son necesarios, sean incorporados en el presupuesto y tengan financiamiento, por ejemplo. Pero también durante la ejecución, porque una de las cosas que hemos visto es que nos centramos mucho al momento de elaborar el presupuesto y nos quedamos contentos con lo que se consigue. Pero durante el ejercicio del año pasan muchas cosas y a veces vemos que lo que se aprobó es muy distinto a lo que se ejecutó, porque durante el año se pueden hacer muchos cambios. Hay restricciones, hay techos, hay una normativa, pero te permite hacer cambios. Entonces, si nosotros conocemos cómo funciona el ciclo de planificación y presupuesto y estamos pendientes de esas oportunidades de modificación, también podemos usarlas a nuestro favor. Tenemos además, por ejemplo, casi en todos los países y en todos los sistemas se da, que periódicamente se informa sobre la ejecución presupuestaria. Muchas veces en informes trimestrales, casi siempre en informes semestrales.
Entonces es importante que aprovechemos estos espacios para que nos cuenten qué pasó con esa plata. ¿En dónde está? ¿Se asignó? ¿Se gastó? ¿Hay retraso? ¿Por qué no se está pagando? ¿A quién se está pagando incluso con ese dinero? Y cómo a partir de eso se generan también alianzas entre la sociedad civil y entre las personas que están a favor de la igualdad de género dentro de las instituciones públicas para tener este diálogo. Para que incluso el seguimiento y el monitoreo de los recursos públicos pueda hacerse dentro de los ayuntamientos, por ejemplo, sea con las unidades técnicas especializadas o en niveles más políticos como concejales y concejalas, en comisiones legislativas a nivel local, pero que también encuentren en la sociedad civil esa voz que da fuerza a esas demandas. Y cómo estas alianzas también ayudan a que las demandas que salen desde los movimientos de mujeres realmente se incorporen en la agenda pública y que el presupuesto sea el mecanismo para verificar realmente si es que esos compromisos se están llevando a la práctica. Si miramos al presupuesto con enfoque de género, vemos también que el impacto es distinto, tanto en los ingresos como los gastos. Los gastos es generalmente donde más se ve, a qué le estamos apostando, en dónde estamos invirtiendo. Sin embargo, España ha sido uno de los países pioneros en investigar el impacto del ingreso. Y aquí pasa mucho, por ejemplo, en los diferentes mecanismos que tienen para impositivos a la renta de las personas, al tipo de negocio, cómo declaras, qué tipo de bienes, cuáles son los techos. Y eso también pasa, por ejemplo, en el sector público. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos hoy temprano en la mañana de la industria del turismo, la importancia que tiene para la generación del empleo, la repercusión que tiene, por ejemplo, en la clase de trabajo, en el tipo de trabajo, en la calidad del trabajo. Entonces, habría que ver, en este caso, la industria turística, cuántos ingresos genera, cómo esos ingresos alimentan la política pública a nivel local y siendo la mano de obra femenina la mayoría de la mano de obra del sector, cómo esos recursos se reinvierten en fortalecer el tema de empoderamiento económico de las mujeres, o sea, porque tiene una secuencia lógica, o sea, es la industria más importante que emplea la mayor cantidad de mujeres y ese mismo recurso, cómo ayuda a que esta fuerza laboral vaya mejorando tanto en profesionalización, en capacidades, pero también en condiciones del empleo. Y cómo la política pública local toma en cuenta estos temas para, en su rol de rector de lo que pasa en el territorio, ver tanto políticas específicas de desarrollo de la industria, pero también en el ámbito social y económico, que otro tipo de recursos y mecanismos puede tener. Cuando hablamos de esto, vemos que efectivamente al analizar los presupuestos de esta forma, puede mejorar mucho la eficiencia del uso de los recursos. Ya no se hace un gasto mecánico de la asignación presupuestaria, que muchas veces pasa, casi que copiamos y pegamos el presupuesto del año anterior y le ponemos un porcentaje más por aquí, un porcentaje menos por allá. Pero cuando analizamos qué está pasando con esta plata y si está sirviendo para que lo que nosotros pensábamos, podemos decir, esto no está funcionando, tenemos que hacer algo distinto. O tenemos una acción que está siendo potente, que me está dando buenos resultados, entonces tal vez tengo que ponerle más plata ahí. Y esto también se alimenta mucho de la participación ciudadana. Cómo durante todo el ejercicio fiscal buscamos mecanismos de dialogar, de informar, de retroalimentar a quienes están en los puestos de tomas de decisión, tanto a nivel político como a nivel técnico. Porque muchas veces la gestión pública por el día a día no necesariamente tienes la posibilidad de ver si lo que tú diseñaste en tu escritorio y pensaste que iba a funcionar realmente está sirviendo para lo que la gente necesita. Y es la sociedad civil quien te puede dar esta información y que además te ayuda a ver por qué está fallando el servicio público, por qué nos llega o por qué no está dando los resultados que esperaste. Entonces, cuando hablamos de presupuestos con enfoque de género, vemos que
necesitas además tener en cuenta que si tienes un problema de desigualdad, tienes que invertir para que ese problema se elimine. Y esa es una de las cosas que hay que estar claros, porque muchas veces cuando hablamos de este tema, nos dicen que no se puede dividir el presupuesto en hombres y mujeres, o que el presupuesto y los servicios públicos llegan a todo el mundo. Sin embargo, cuando vemos los datos de qué está pasando, si el servicio está llegando, si llega con calidad, vemos que no es así. Entonces, claramente, la política pública no es neutra, nos llega distinto, nos afecta distinto. Entonces, es importante entender esas diferencias, además aprender a descifrar, a ver cómo se manifiestan, cómo se ven, para desde ahí pensar en el tipo de soluciones que se pueden dar y no tenerle miedo a tener acciones concretas con recursos específicos. A veces dentro de la institucionalidad pública pensamos que el atender directamente a un grupo puede darnos una visión parcializada, atender solamente una realidad cuando tienes muchas otras. Sin embargo, si es que hablas de eficiencia y de mejor uso de los recursos, si tienes un problema y no lo afrontas, va a ser una cosa que te va a seguir arrastrando. Entonces es mejor identificar la problemática, asignarle los recursos y además, en términos de igualdad de género, conseguir esos resultados te ayudan a que otros temas se potencialicen. O sea, te influye y te irradia los efectos hacia otras áreas. Cuando hablamos además de presupuestos con enfoque de género, pensar en que son presupuestos específicos para hombres y mujeres puede causar confusión. Porque a veces vemos programas que se dirigen a mujeres, pero que no tienen el sentido de reducir la desigualdad. En algunos casos más bien las mantienen y las profundizan. Entonces, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de presupuesto público es justamente ver si es un programa dirigido a mujeres, ¿cuál es la transformación que quiero lograr? ¿Cuál es el cambio que quiero hacer? ¿Estoy realmente intentando con ese accionar transformar la vida de las mujeres, cambiar o romper los roles que ya están fijos para hombres y mujeres? ¿Me significa además un tema de derechos? ¿Me está mejorando la participación de las mujeres en ciertas áreas? O más bien son programas que profundizan los roles y los estereotipos. Entonces es importante tener esta cosa en mente porque muchas veces podemos tener lecturas con datos que no son realmente afinados. Y eso para las organizaciones de mujeres también implica identificar cuáles son los puntos comunes en nuestras agendas que necesitamos que el gobierno local lo asuma. Porque si tenemos clara cuáles son las 3 o 4 cosas que demandamos al gobierno local, es más fácil saber si se están invirtiendo los recursos o no. Sabiendo además cuáles son las competencias del gobierno en ese tema. Muchas veces nos pasa desde las organizaciones de mujeres que hacemos muchas demandas y a veces hacemos llegar la demanda a la instancia gubernamental equivocada, porque no tiene la competencia incluso normativa para responder, porque no está dentro de su campo de acción. Muchas veces la ley no se lo permite. Entonces es importante desde el presupuesto público tener en cuenta a quién le toca hacer qué, cuáles son realmente los temas que cada institución tiene que atender y cuál es la responsabilidad frente a cada caso. Porque así vamos a asegurarnos a llegar a la persona correcta, a la institución correcta, a hacer las demandas por las que sí tiene que responder. Cuando hablamos además de recursos para la igualdad de género, si es que queremos tener recursos realmente fuertes, no solamente en cantidad sino en calidad, hay que buscar cuáles son esas acciones que transforman, cuáles son las que cambian, las que pueden realmente dar un giro
a lo que está pasando. O sea, no solamente pensar en actividades para mujeres, sino cuáles van a las causas profundas de la desigualdad y cómo realmente invierto recursos en esas áreas. Y ahí la política pública además tiene que ponerse como fin y priorizarse la reducción de desigualdades. Que no quede, muchas veces hablamos de la igualdad de género en el discurso, pero si por ejemplo vamos a ver las estrategias de desarrollo local o los planes de una región en concreto, vemos que ese compromiso no tiene una meta clara. O sea, se queda en el discurso, pero no logramos ver cuál es el resultado concreto que vamos a alcanzar en un periodo de tiempo. Entonces decimos, ¿y cómo qué? O sea, ¿qué será? ¿Cómo lo hacemos? Una de las cosas que sí es importante tener en cuenta es tener clara cuál es la desigualdad en la que queremos trabajar, cuál es la realidad que queremos transformar y cómo se ve. Cómo se ve en términos de las personas, cuántas son, en dónde están, a qué se dedican. Y reconocer además, analizar por qué se produce y cómo se manifiesta. Entonces, por ejemplo, ahora hablábamos del tema de las mujeres en el sector turístico y el tema del trabajo menos calificado. ¿Por qué se produce? Porque es un sector económico en donde el tema de los roles de cuidado pasa de lo doméstico a lo económico. Entonces son tareas que realizan las mujeres que, como son muy relacionadas con el tema de cuidado, son menos valoradas y menos pagadas. Esa es la causa. ¿Y cómo se manifiesta? En unas condiciones de trabajo más inestables, con menos paga, con la menor posibilidad incluso de negociación colectiva. Entonces, si es que vamos haciendo este vínculo entre causa y efecto, podemos también tener en cuenta cuál es el tipo de medidas que en cada uno de los niveles se pueden tomar en cuenta. Sería muy difícil que logremos unas mejores condiciones para estos tipos de trabajo si no empezamos a revalorizar y darle un mayor valor a las mismas tareas de cuidado, en la importancia que tienen, no solamente al interior de las familias, sino también para el desarrollo económico y para incluso el crecimiento y la rentabilidad de las empresas. Entonces son como cosas que tienen que ir de la mano para transformar desde lo cultural, desde la percepción, hacia lo económico. Y también es importante tener en cuenta, como les decía, si la política pública refuerza los estereotipos o no. Como les decía, hay lastimosamente muchos programas o proyectos que se realizan dirigidos hacia mujeres, pero que en lugar de transformar o reducir desigualdades, las profundiza. Y pasa mucho o es muy claro en programas relacionados al cuidado infantil. Muchos de los programas de cuidado infantil implican que desde los hogares garantices la vacunación, garantices la educación, garantices la alimentación, y en muchos lugares este tipo de programas sociales se implementan a través de las mamás. Entonces, a veces hay datos confusos que te dicen que un programa social empodera a las mujeres porque su mayoría de beneficiarias es mujeres, pero no te estás dando cuenta que en realidad no tenía ningún componente de empoderamiento, ni de liderazgo, ni de mejora de condiciones, sino era solo un mecanismo para llevar el beneficio social hacia otro grupo. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de análisis, porque a partir de eso podemos incidir y podemos negociar en políticas públicas más potentes. Cuando hablamos sobre el tipo de soluciones y de recursos que podemos implementar, estamos hablando, por un lado, de acciones focalizadas, específicas, directas, para reducir una desigualdad de género. Estamos hablando de generar capacidades, conocimientos. Sabemos que es algo en lo que debemos aprender y además acompañar a las instituciones públicas, al sector privado en este aprendizaje, sobre todo desde las organizaciones de mujeres que tienen ya una trayectoria, no solo de conocimiento, sino también de incidencia a favor de estos temas, que implica también mucho el cambio en la cultura y en los patrones, que sabemos que es a largo plazo, pero tenemos que empezar, porque mientras más nos demoremos en empezar, más largo será el plazo.
Y además es importante entender que muchas de las desigualdades de género nacen y se basan en el cuidado y cómo el cuidado está mal distribuido. Entonces, si no vinculamos también la política pública con estos factores, es muy complicado que a nivel económico realmente podamos tener medidas eficientes. O sea, vemos efectivamente el tema de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, todo el área de cuidado no se ha transformado en la misma dimensión. Entonces, es porque hemos estado viendo solo con un ojo y nos falta ver el bosque completo. Y ahí, si ligamos estas estrategias con el ciclo de planificación y presupuesto, nos ayuda también a entender la gestión pública y quiénes pueden ser nuestros aliados y nuestras aliadas en un momento determinado. Como les decía, podemos trabajar dentro de todo el ciclo de planificación y presupuesto y es importante que tengamos en cuenta quién interviene en cada momento y en cada espacio. Entonces, por ejemplo, quienes son grandes aliados son las áreas financieras de las instituciones públicas, porque son las que conocen el manejo financiero del día a día de los recursos, cómo se distribuyen, cuándo se asignan, el seguimiento al gasto, el tipo de información que sale. Y eso implica también que, por ejemplo, se pueda contar con información específica y detallada de qué está pasando con los recursos y la inversión para la igualdad de género. Otra de las áreas que tienen mucho potencial son las áreas de planificación, porque son quienes dirigen técnicamente hacia dónde va la prioridad de la instancia gubernamental. Manejan información técnica muy importante en términos de datos, de metas, de objetivos estratégicos. Entonces, si logramos vincular a estas áreas dentro de la agenda de las mujeres, podemos realmente lograr que los temas de igualdad de género estén en las primeras prioridades de las instancias gubernamentales, mostrando además cómo la igualdad de género logra que esas metas más grandes se cumplan. Es muy difícil, por ejemplo, que hablemos de crecimiento y desarrollo económico con unas tasas de empleo no adecuado tan altas. ¿Y quiénes están en esos empleos no adecuados? Sobre todo las mujeres. Entonces, por eso es que necesitas, si tienes esa meta regional o como ayuntamiento, tienes que tener en cuenta esta población porque el salto que te dé te va a reflejar mejor resultados más concretos. Es importante además tener en cuenta a las direcciones y secretarías que llevan temas concretos. O sea, por ejemplo, las áreas de turismo, las áreas de salud, las áreas de educación, que son como las técnicas especializadas en cada tema y que además son las que ejecutan los proyectos específicos. Muchas veces les cargamos mucha responsabilidad a las direcciones y a las áreas de género cuando no son necesariamente las que ejecutan directamente un servicio. Más bien, en muchos casos tienen un rol de asesoría, de asistencia. Entonces, ¿cómo hacemos que las otras áreas, que además tienen generalmente más recursos, más personal y proyectos específicos que se implementan, también dentro de su gestión incorporen los temas de la agenda de las mujeres? Las direcciones y las unidades de género efectivamente porque tienen ese rol de asesoría sobre todo, de trabajo conjunto, de darles los insumos a las otras áreas para que incorporen el enfoque de género. ¿Y cómo logramos que a partir de la coordinación que nace desde las unidades de género, en este caso los gobiernos locales, puedan realmente cada uno de sus distintos departamentos asumir la responsabilidad que tienen en términos de igualdad de género y responder a esa responsabilidad con acciones concretas en cada uno de sus sectores? La sociedad civil es quien mantiene el tema en la agenda pública, desde la demanda, desde el seguimiento, desde el monitoreo y desde la vigilancia. Muchas veces vemos que la sociedad civil se activa mucho, sobre todo cuando estamos hablando de temas legislativos, de cambios a nivel normativo, nos articulamos mejor, sabemos cómo negociar mejor. Sin embargo, el mismo seguimiento y la misma vigilancia no se da durante la implementación. Y vemos que
al hacer un análisis global, en realidad el tema normativo tiene muchos avances y el mayor déficit está en la implementación. Entonces, en algunos casos decían, si es que implementamos, o sea, si solamente mejoráramos la implementación de lo existente, sería otra la realidad. Entonces es importante el seguimiento y la vigilancia para ver efectivamente esos compromisos que en un momento fueron asumidos, cómo tienen respuesta, con qué recursos, desde qué áreas, para efectivamente poder dirigir el seguimiento y la negociación de una forma más estratégica. A nivel local, otra área importante son los consejos municipales, porque son unas instancias con un nivel de diálogo político estratégico. O sea, primero son personas que generalmente se eligen por voto popular, entonces tienen muchísima más validez y representación que un área técnica, porque son personas elegidas con voto. Y luego son poderes intermedios entre el Ejecutivo y el área técnica. Entonces, ¿cómo hacemos que estos consejos a nivel territorial se articulen en base a la agenda de las mujeres? No solamente las comisiones o los consejos de género o de la mujer, sino, por ejemplo, las áreas del Consejo Municipal que trata el tema de presupuesto, que trata el tema de obra pública, que trata el tema de participación. Entonces, en cada una de las áreas, cuáles son los compromisos y las responsabilidades que se tienen que atender para que efectivamente podamos hacer que toda la maquinaria, en este caso del gobierno local, trabaje de forma coordinada a favor de la igualdad de género. Como les decía en la mañana, estamos en un contexto global que nos habla de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es la primera vez que una agenda de este tipo coloca al más alto nivel la igualdad de género. O sea, tenemos un objetivo específico dentro de esta agenda que habla de la igualdad de género, pero que además transversaliza. ¿Qué quiere decir? Cada uno de los otros objetivos identifica que hay una desigualdad ahí de hombres y mujeres que tiene relación con la pobreza, con el empleo, con la salud, con el medio ambiente, con todos los temas. Entonces, tengo que lograr la igualdad de género como objetivo mismo, pero además reducir las desigualdades en todas las otras áreas. Y la forma de atender esta mirada estratégica de la agenda global tiene una experiencia dada de la planificación y de los presupuestos con enfoque de género, porque parte justamente de esa mirada, de analizar la realidad, ver en dónde están las desigualdades y cómo desde distintas áreas se pueden abordar. Y en este sentido, es importante que la Agenda 2030 se asuma de acuerdo a la realidad de cada ciudad, de cada región. Localizando, es decir, esta agenda para mi municipio, para mi zona, para mi región, ¿cómo se transforma? ¿Cuáles son las metas que voy a priorizar? ¿A qué indicadores quiero llegar? Que veamos además los principios que tiene. Uno de los principios de la Agenda 2030 dice no dejar a nadie atrás. ¿Quiénes son esos grupos? ¿Quiénes son esas personas en donde los indicadores sociales, indicadores económicos son más problemáticos? ¿Y qué medidas específicas implemento para que esas personas que de alguna forma pueden estar rezagadas vayan pasando para adelante? Y medios de implementación. ¿Cómo hacemos esto? Una de las formas es justamente las alianzas entre lo público y privado. ¿Cuáles son esos puntos de encuentro en donde puedo sumar esfuerzos hacia un fin común? Los presupuestos son uno de los medios de implementación más importantes y trascendentales. Puedo lograr localizar, puedo tener el principio, pero si no tengo plata, es muy difícil que pueda hacer algo. Entonces, ¿cómo a partir de una visión de orientar los recursos de una forma más estratégica podemos llegar efectivamente a tener resultados concretos? ¿Cómo? Y vemos que la política pública a nivel local tiene varios mecanismos y que es importante tenerlos en cuenta para saber en la coyuntura actual en qué puedo incidir. Ahora, por ejemplo, estamos aquí en un momento electoral bastante interesante. Entonces es importante tener en cuenta cómo los candidatos y las candidatas
están tomando el tema de los derechos de las mujeres. Primero, ¿lo están abordando o no lo están abordando? Si lo abordan, ¿desde qué enfoque? ¿Hacia qué prioridades? Y que sea ese también el debate que se da en la agenda pública, para que además a quienes ganen sepamos también sobre qué les pedimos cuentas. Lo mínimo lo que debería usted rendirme cuentas es a lo que me ofreció. Y ese es un ejercicio también de fortalecimiento de la democracia y fortalecimiento de la gobernabilidad. O sea, saber específicamente cómo esos compromisos políticos pasan a objetivos de política pública que se transforman en acciones concretas financiados con recursos. Y ver cómo, a partir de esta comprensión, vamos periódicamente haciendo el seguimiento para saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y ahí es importante tener en cuenta, por ejemplo, que dentro del Estado, sea de nivel nacional o nivel local, el marco normativo es muy importante. Hoy alguien preguntaba de si no se necesitará reformar alguna ley o algún reglamento. En general, la parte normativa es, en términos de igualdad de género, una de las áreas en las que más se ha avanzado. Efectivamente, hay marcos legales que todavía siguen siendo discriminatorios, pero en general se puede hacer mucho con lo que se tiene. Entonces, una de las cosas que es importante tener en cuenta al hablar de planificación y presupuesto con enfoque de género es conocer el marco normativo, de cómo se rige y cómo funciona la planificación y presupuesto en lo local. Hay una ley que te dice cuándo empiezas a planificar, si es que tienes mecanismos participativos para recoger las demandas, si es que cuáles son los criterios para redistribuir la plata, qué tipo de información tiene que ser pública, en qué momento le puedes pedir a las autoridades una rendición de cuentas sobre lo que está haciendo. Entonces, una vez que se conoce con claridad el marco normativo, es mucho más fácil saber en qué puedo incidir y qué puedo exigir. Desde la sociedad civil esto da mucho potencial, porque los servidores y servidoras públicos tenemos que hacer lo que la ley dice. Entonces, cuando viene una persona de sociedad civil con el conocimiento de la ley, no le puedes decir que no porque está escrito. Entonces, es importante ver si es primero conocer el marco normativo, saber cómo ese marco normativo influye en el ciclo de planificación y presupuesto y cómo empato eso con mi agenda de derechos de las mujeres y de igualdad. Como les decía, conociendo el ciclo de planificación y presupuesto para saber cuándo se toman en cuenta las demandas de la ciudadanía, cuáles son los criterios para priorizar y cómo pongo mi agenda en base a esos criterios. A veces pasa que estamos hablando dos idiomas distintos. O sea, nuestro idioma de organización de mujeres, hablando de nuestra agenda, de nuestros derechos, pero estamos dialogando con una institución que muchas veces no habla en nuestro mismo idioma. Entonces nos toca traducir esa información de nuestras agendas hacia cuáles son los objetivos, en este caso del ayuntamiento, por ejemplo. No sé bien cómo es la organización territorial aquí, pero cómo pasas del ayuntamiento a la provincia y a la región. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cómo esa agenda va escalando los distintos niveles, y le hablo también en los términos de gestión pública y de prioridades políticas en cada uno de los niveles. Y eso también significa conocer cuáles son los procedimientos que existen para el diseño y la implementación de la política pública y cómo los vinculo con transversalizar. ¿Cómo hago que cada área dentro de un sector pueda atender una necesidad específica de género, sabiendo además que también es su responsabilidad? Porque dentro de las instituciones públicas, cualquier cosa que nos suena a mujeres y género, tratamos de pasarles a las unidades de género. Entonces, ¿cómo entendemos realmente que cada área dentro de su gestión tiene una responsabilidad y que tiene que responder a esa demanda con una acción en concreto? Necesitamos además presupuestar.
porque bueno, luego que hemos pasado por toda la negociación, logramos que nos escuchen, tenemos las puertas abiertas y nos dicen qué es lo que queremos y cuánto cuesta. Nos pasa mucho que no sabemos. Entonces, decimos que no hay recursos, pero cuando nos dicen ¿y cuánto necesita? No sabemos. Entonces, es importante que la agenda de las mujeres también empiece a tener unos datos cuantitativos de decir, si quiero trabajar este tema, por ejemplo, de negociación con el sector empleador para condiciones de trabajo, tengo que hacer A, B, C y D y me cuesta tanto en un año. Y además saber si es que me dan un recurso, tal vez pequeño, semilla, en qué área es más potente utilizar. Entonces, si nosotras mismas no podemos demostrar así la información, es muy fácil que nos cierren la puerta, porque no sabemos con claridad qué es lo que queremos pedir y para qué. Y que las acciones que estamos haciendo en el marco de la agenda de las mujeres tengan vinculación con los resultados que el gobierno local quiere. O sea, hay que tener en cuenta el discurso político también de la igualdad. O sea, la igualdad en sí mismo es un tema de derechos, es un resultado, es un compromiso, pero además es algo que nos ayuda para que esas metas más estratégicas, más políticas, más de desarrollo se den. Y ahí vamos generando mecanismos y diálogos que nos ayudan a tener como un diálogo más fluido a partir de la construcción de las prioridades dentro de los gobiernos locales y luego poder ver cómo se están invirtiendo los recursos y cómo logro que esos recursos vayan también hacia nuestros temas. Yo les propondría que nos quedemos por ahí, podemos ir haciendo preguntas, comentarios y si nos da tiempo podemos ver otras cosas. ¿Sí? Bueno, agradecerte que nos muestres estas herramientas y, como decía Carmen, porque para lograr la transformación hace falta seguir un procedimiento. Entonces, muchas veces las demandas que tenemos responden a unas necesidades que son muy acuciantes, pero efectivamente hay que seguir una normativa y unos mecanismos, unos tiempos, etcétera. Entonces, siendo muy concreta, quería hacerte una pregunta en relación, me agrada mucho además que haya aparecido, bueno, tú estás trabajando la Agenda 2030, porque además desde la Delegación de Igualdad y Diversidad, para los presupuestos del 2019 hemos metido una partida presupuestaria titulada así, Agenda 2030. Entonces, para el 2019 hay un presupuesto, ¿no? Uno de los, digamos, de los puntos que estás tratando, o sea, hace falta plata y está puesta esa plata, pero yo ahora, escuchándote a ti, he caído en la cuenta de que efectivamente desde la delegación estamos tratando, bueno, hacemos cuestiones que tienen que ver directamente con la implementación de las políticas de igualdad, pero además a través de este presupuesto estamos intentando transversalizar. Y escuchándote me he dado cuenta de que está bien porque lo hemos hecho, pero que hay una sobrecarga porque esta transversalización también le toca en este caso, al resto de las distintas delegaciones. Entonces, está muy bien porque hemos sacado una partida presupuestaria no solo para lo que nos es propio, ¿no? Sino para transversalizar. Pero me estoy dando cuenta que efectivamente tendría que haber, pues si no se puede ahora obtener, porque hay unos plazos también para presentar unos presupuestos, desde otras delegaciones, un presupuesto específico también para la Agenda 2030 en la que pudiésemos, digamos, coordinarnos y generar unas sinergias, porque claro, nos estamos sobrecargando también con el ejercicio de la transversalidad cuando tenemos un trabajo ingente en lo que nos es propio, entre comillas. Entonces, me parece muy buena herramienta la de la agenda, porque además la agenda, como tú sabes, toca muchísimos puntos y podemos concretar, porque no podemos hacer todo en un tiempo. Además hay que, como tú has dicho, priorizar, ¿no? Ya veremos en qué priorizamos, pero sí que me dieras algunas de que a lo mejor el priorizar tenemos que hacerlo con las distintas delegaciones
a través de los distintos, no sé, ODS o metas que tuvieran que ver para no sobrecargarnos o cómo hacer eso, porque de momento hemos conseguido, que yo creo que es una cosa importante, el tener un presupuesto bajo ese epígrafe. Pero ahora cómo llenarlo, cómo darle contenido y cómo hacerlo la manera más eficaz y no quedándonos de nuevo en soledad, porque una cosa que hemos hecho que ha sido un avance puede incluso ser negativa para nosotras en el sentido no habéis conseguido esto, bueno, pero es que lo hemos presupuestado, lo que necesitamos es también que el resto de las delegaciones se suba a este carro, ¿no? Y entonces te pido. Yo de esto soy muy ignorante, ¿no? Pero siempre me queda la pregunta de decir, hace falta una voluntad política, porque todo esto podemos seguir en palabras, en leyes y ordenanzas, y no se hace nada. O sea, si no hay una voluntad, todos podemos hacerlo, cualquier cosa y seguir pidiendo, pero nos quedamos igual. Y si no hay, como decíamos hace un rato, si no hay inspectores que se regule todo eso, seguimos no en las mismas, hemos dado un pequeño paso adelante, pero tampoco creo que es demasiado significativo, ¿no? Esa es mi pregunta, digamos. Respondiendo a tu pregunta, a ver, de la práctica, siempre es mejor vincular a lo que aquí sería una delegación, porque de lo contrario, para el resto de la institucionalidad es muy difícil entender la transversalización. Es como el todo y la nada al mismo tiempo. Entonces, si tú logras transformar el contexto a un área temática concreta, primero que puedes mostrar resultados, porque es más fácil implementar, y luego además son esas áreas técnicas quienes luego te ayudan a vender la idea de que la transversalización funciona, porque ya lo probaron para su sector. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hacemos es hacer una lectura político-estratégica del territorio. ¿Cuáles son las prioridades políticas reales y verdaderas? ¿Cómo esa política se relaciona con la igualdad de género? Y empezar por ahí. ¿Por qué empiezas por ahí? Porque la autoridad es lo que le mueve. Es sobre lo que le va a pedir cuenta a sus directivos. Es hacia dónde va a ir la mayor cantidad de plata. Entonces, si tú combinas la igualdad de género en ayudar a lograr esa meta estratégica, es más fácil que tengas aliados o aliadas. Y ahí es importante además, uno de los ejercicios que se hace es analizar, por ejemplo, los indicadores del ODS 5 con otros. Entonces, por ejemplo, si es que estás hablando, en este caso, hay algunos datos que tienen que ver con turismo, desarrollo económico, generación de empleo. Entonces, ¿cómo eso se vincula, por ejemplo, con el tema de legislación discriminatoria? ¿Cómo se vincula eso con las mujeres en puestos de toma de decisiones? ¿Cómo se vincula eso con el tema de violencia contra las mujeres, no solo al interior del trabajo, sino incluso en el caso de la industria turística, en la explotación sexual y el turismo sexual? Entonces, si es que logras engranar las metas de igualdad de género con un área prioritaria para el territorio, es mucho más sencillo que tengas la voluntad política e institucional de sumarte a ese esfuerzo. Y ahí enlazar con la pregunta que tú hacías. Una directora de ONU Mujeres decía, hay que entender que los políticos son políticos. Entonces, una de las cosas que nos decía, el gran reto que para nosotros como ONU Mujeres tenemos es poner nuestro discurso, nuestra agenda, en un discurso político. Y además de entender que la voluntad política es en todos los niveles, obviamente de la máxima autoridad, pero también de las otras áreas técnicas. Entonces, en la medida en que vamos aclarando cómo la igualdad de género les ayuda a conseguir lo que ellos o ellas quieren, es más fácil que esa política se dé. Y que además las alianzas se vayan dando. O sea, se vayan generando, porque sí, o sea, la sociedad civil estamos para exigir, para demandar, pero también estamos para contribuir. Entonces, cuando dentro de la institución pública se va construyendo estas relaciones de confianza que no se confunden
en que te voy a decir a todo que está bien, te voy a seguir diciendo lo que está mal, pero en lo que pueda te voy a ayudar, va haciendo a que la agenda y la prioridad política se dé. Obviamente, cuando la voluntad política al más alto nivel favorece esos temas, avanzas mucho más. Pero eso no significa que en el intermedio tengas toda una institucionalidad que pueda ayudarte a poner este tema en la agenda. La ventaja que tenemos en la actualidad, como alguien creo que esta mañana decía, el tema de género está de moda. Entonces, es muy difícil que alguien te diga que no. O sea, puede ser que sea discurso, que no tenga como mucho contenido atrás, pero solamente el hecho de no tener rechazo ya ayuda a que el tema se vaya permeando dentro de la institución, y como el tener una sociedad civil activa que además da información de calidad y que la incidencia también se da con datos concretos, con una visión objetiva de lo que está pasando, poco a poco estos espacios de diálogo político se van abriendo. Los momentos electorales son bastante interesantes. Por un lado, porque te ayudan a conocer quién debate sobre qué y bajo qué visión. Y si es que luego tomamos la agenda del candidato o la candidata para ver cómo se refleja ya en el ejercicio del poder, es justamente esa la herramienta que te va a permitir dialogar, exigir, monitorear durante el periodo de gobierno. Y ese es una de unos ejercicios muy interesantes que están teniendo organizaciones de mujeres alrededor del mundo, porque empiezan desde la campaña a preguntar en qué temas de igualdad de género tú como candidato o candidata te comprometes. Te comprometiste, ok, chévere, te dimos el voto, ganaste, bien. Ahora, eso que te comprometiste mientras eras candidato o candidata y prometías todo, ¿qué pasa cuando ya estás en el poder? ¿Cómo se refleja? ¿Se está haciendo o no se está haciendo? Y desde la sociedad civil, ¿cómo voy a ir realmente siguiendo lo que estás cumpliendo y lo que no? ¿Cómo además logro que desde la sociedad civil puedas tener espacios con los consejos municipales, con las áreas técnicas, para recordarles a lo que se comprometieron y lo que deberían estar haciendo, y además darles información de lo que está pasando, lo bueno y lo malo? O sea, como para decir, vean, o sea, esto que está haciendo está llegando bien, da bastante acceso a la gente, está teniendo buenos resultados, pero esto de aquí sí, pésimo, o sea, tienen que hacer algo porque no va. Entonces, es este tipo también de compromiso y de voluntad política que se va manteniendo en el camino, porque sobre todo en los gobiernos locales, que tienen tantas demandas y tantas responsabilidades, generalmente con poca plata, es muy fácil la dispersión, porque tienes muchas necesidades que atender, pero si al menos mantienes el foco y el seguimiento en un par de temas concretos, te ayuda a que efectivamente ese compromiso político, al menos en unos mínimos, se vaya manteniendo. Lo que yo quería era mostrarles esto que tú decías de las áreas técnicas. Hay dentro de la Agenda 2030 hay un indicador que habla de mecanismos para monitorear los recursos para la igualdad de género. Es el indicador 5C1 y tiene 3 componentes. El primero te dice que la igualdad de género esté incorporada al más alto nivel. Entonces, por ejemplo, te dice que existan o no programas o políticas para la igualdad de género, sean específicas de género o que programas en otras áreas tengan al menos un componente que ataque las brechas de género. Que estos programas o proyectos tengan una asignación adecuada y que además tengas mecanismos para monitorear la ejecución. Entonces, como para saber qué está pasando. Tienes la prioridad, le asignas plata y luego ves qué pasó con esa plata, si se está ejecutando y además qué se están consiguiendo con esos recursos. El segundo criterio te habla de las finanzas públicas, cómo el sistema mismo de la planificación y el presupuesto te ayuda a que tengas información específica de los recursos de igualdad de género, cuánto es, quiénes están ejecutando y qué están consiguiendo.
que además la orientación que se da a las distintas delegaciones de cómo planificar y cómo presupuestar, te dicen que tienes que dirigir recursos específicos para la igualdad, que puedas tener además de evaluaciones antes de la intervención para saber qué está pasando y después para saber si efectivamente los recursos que les pusiste te está consiguiendo algo en concreto o no. Y luego que tengas espacios de auditoría o de observancia a esa ejecución presupuestaria para saber qué pasó y si se logró. Y finalmente el tercer criterio habla de la transparencia y el seguimiento desde las organizaciones sociales. Primero, si es que es posible acceder a la información presupuestaria, además de una forma entendible, o sea, que puedas decir, a este programa le estoy asignando tantos recursos desde tantas direcciones, que además pueda ser oportuna. O sea, a veces pasa que en esta época, a ver, estamos en noviembre, en muchos países en esta época se discute el presupuesto del siguiente año. Y pasa que la información puede estar pública, generalmente en páginas web, pero está oculta tras 3 o 4 ventanas que hasta que des en dónde está se te acabó el año y pasó la ejecución. Y que además pueda ser en un lenguaje entendible. Lastimosamente, muchas veces la información presupuestaria está en un lenguaje contable, con partidas presupuestarias que si no eres el contador de la institución difícilmente entiendes. O sea, los mismos funcionarios o funcionarias muchas veces no comprenden, peor si es que eres fuera de la institución. Y que esto además permita vincular los recursos con los resultados que se esperan. Entonces, a veces, la forma en que se presupuesta versus lo que quieres conseguir es tan distinta a la forma de presentar la información que no puedes hacer el vínculo. Entonces, por eso es el diálogo también importante entre la sociedad civil y el Estado para decirlo. O sea, está bien su forma contable de ordenar el dinero, pero como sociedad civil lo que necesitamos saber es, a esta prioridad que fue políticamente prioritaria para usted, ¿qué está haciendo y con cuánta plata? Entonces, que esa claridad de la asignación de los recursos puede efectivamente facilitar el seguimiento, la incidencia y también saber si estamos en un buen camino o no, si tenemos que reprogramar o reorientar o no es del área, no escogimos adecuadamente el área con el que queríamos trabajar o si se vincula con otra dependencia. Entonces, este ejercicio de monitoreo conjunto ayuda también a que veamos efectivamente si los recursos están dando los resultados que se esperaban. ¿Cómo podemos pedir ayuda a tu organización desde sitios tan pequeños como Marbella para que se cumplan los presupuestos, para que los políticos cumplan su palabra y todo ese tipo de cosas? ¿Se puede hacer? ¿Hay alguna posibilidad de pedir ayuda? Nosotros como ONU Mujeres tenemos un mandato global. Tenemos mayor cooperación en países en desarrollo sobre todo, pero nuestro mandato es global. O sea, de hecho, hemos trabajado con algunas instancias españolas, sobre todo en cooperación sur-sur, y a partir de compartir conocimientos, experiencias, metodologías, desde organizaciones de otras regiones que comparten o que tienen sistemas en este caso, de planificación y presupuesto muy similares. Una de las cosas que, por ejemplo, en este tema hay que tener presente es que este año se está levantando una línea de base global sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. Y en esta medición los países reportarán sobre este indicador. Entonces, a partir de eso, o sea, van ustedes a tener datos nacionales de qué está pasando y el contar con datos nacionales te permite también luego comparar con lo local. O sea, ahí es súper interesante, por ejemplo, la alianza que puedan tener con el ayuntamiento, con las áreas técnicas de género, para empezar a hacer este análisis conjunto y dialogar. Y bueno, ahí sobre todo el intercambio de conocimientos y de experiencias como la contribución más específica que se promueve en estos temas. ¿Cómo nos podéis ayudar? Porque
Aquí también, o sea, podemos hablar con las concejalías siempre y cuando te atiendan, porque a mí no me han atendido en toda esta legislatura y he pedido cita. Yo he trabajado con igualdad en otras oportunidades y creo haberme portado divinamente siempre. Entonces, muchas veces con subvenciones o con ayudas desde Europa o de donde sea, vosotros podéis controlar qué es lo que se está haciendo con ese dinero y que realmente vaya a donde se debe, ¿no? Entonces, ¿vosotros ayudáis económicamente a algún tipo de esta historia, de algo de igualdad o no? Y hacéis, digamos, el seguimiento de de la ejecución de ese proyecto. Cuando hay dinero de por medio, cuando se da una subvención, llamémosle a Europa, la Comunidad Europea, dice, doy ayuda para accesibilidad, por ejemplo, y se hace un proyecto de accesibilidad, pero la Comunidad Europea controla que ese proyecto se haya hecho con las normas de accesibilidad que corresponden. Entonces, la pregunta es, ¿vosotros subvencionáis o dais algunas ayudas económicas y hacéis seguimiento a proyectos? Como mujeres hacemos seguimiento a los proyectos que nosotras directamente financiamos. Luego, por ejemplo, con organismos multilaterales, la misma Unión Europea, por ejemplo, tenemos algunos espacios de cooperación en donde como Comisión o Delegación Europea les apoyamos técnicamente para, en algunos casos, hacer sus evaluaciones a nivel país o ver los indicadores que tienen de su plan de acción o desarrollar herramientas conjuntas para la implementación y seguimiento a proyectos. Ya luego, como Agencia de Naciones Unidas, hay espacios globales en donde cada uno de los países va contando qué ha pasado. En el caso, bueno, en el contexto actual, en el 2020 se va a hacer una revisión de la plataforma y plan de acción de Beijing. Entonces, todos los países tienen que hacer revisiones nacionales de qué ha pasado con las distintas esferas de la plataforma de acción, presentar un informe en la Comisión del Estatus de la Mujer del 2020 y luego habrá una sesión especial en la Asamblea General de septiembre-agosto del 2020. Entonces hay espacios regionales y ya globales en donde se va monitoreando el avance de los países. Y este tipo de encuestas y de rondas de monitoreo que se hacen a nivel global son la base en la que nosotros miramos y decimos qué está pasando en el mundo. Luego, como No Mujeres, cada 2 años hacemos unos informes que se llama El progreso de las mujeres en el mundo. En el 2000, ya no sé ni qué año, 15 o 16, el informe se trató de la economía. Entonces, es un informe que analiza a nivel global cómo están las mujeres a nivel económico, no solamente en empleo, protección social, nivel macroeconómico, y es interesante porque además te da datos comparativos entre regiones y te ayuda a ver, por ejemplo, en algunos casos, cómo unos datos más aglutinados o más grandes también te puede ocultar información muy valiosa a nivel nacional. Entonces, es un informe bastante interesante y además se basa en los datos estadísticos de las entidades nacionales. Entonces, sea parte del análisis de los datos y de las encuestas a nivel nacional para llevarlos a un contexto regional y de ese contexto regional a un contexto global. Y te permite saber, digamos, en las distintas áreas de medición, en dónde está cada país, o sea, en qué áreas estamos mejor, en qué otras necesitamos mejorar. Y luego, el próximo año, sale el siguiente informe que va a ser sobre estructuras familiares, o sea, cómo la dinámica de las familias ha cambiado, no solamente en la composición, sino también en sus dinámicas, o sea, cómo están las familias hacia adentro y cómo esas dinámicas se repercuten, digamos, en los distintos aspectos sociales y económicos.
Ese es de diagnóstico, sí. O sea, generalmente los informes de ONU Mujeres te dan como un panorama en ese momento. Sin embargo, en los últimos se ha reforzado mucho el tema de buenas prácticas y además recomendaciones. Entonces, en base a la experiencia de los países, te da sugerencias de combinación de política pública o de iniciativas basados además de una experiencia ya aprobada. O sea, nosotros como ONU Mujeres tenemos algunos fondos que salen a concurso. Está el fondo fiduciario, está el fondo el fondo de igualdad, que son convocatorias que se hacen cada año, cada 2 años, para organizaciones de la sociedad civil para financiamiento. Hay algunos otros fondos, en el caso de la Unión Europea también, que saca subvenciones propias para trabajar temas de género, que es importante tenerlos en cuenta. Y o sea, una de las cosas que nosotros sugerimos es que, sobre todo en el caso de países como este, busquen asociación con países más del sur. Porque, por ejemplo, el caso de España es más donante que receptor. Entonces es muy difícil que tengas fondos de cooperación dirigidos para España. O sea, los fondos a los que vas a llegar es siempre que te unas con algún otro país y hagas propuestas de multipaís o de probar una metodología en países distintos, porque está visto más bien como un país donante. Entonces es muy difícil que los fondos puedan ser accesibles solamente para organizaciones españolas. Sí. ONU Mujeres, dentro de su estructura, tiene lo que llamamos el Grupo Asesor de la Sociedad Civil, y es como un grupo como de alta experiencia y incidencia en el tema, que trabaja directamente con las representantes de ONU Mujeres a nivel mundial. Los grupos de la sociedad civil se conforman en base a la estructura de ONU Mujeres. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el nivel más pequeño, que son las oficinas de país. Entonces, la representante, en este caso, por ejemplo, de la oficina de Ecuador, se conforma un grupo asesor que le asesora directamente a ella. El siguiente escalón son las oficinas regionales. Entonces, también se conforma un grupo asesor regional. A ver, aquí, o sea, no creo que les corresponda a ustedes a ninguno, porque en Europa es de Europa del Este, sí. Pero ellas no tienen grupo asesor, no, porque la oficina de Bruselas es una oficina técnica de vinculación, no tanto como oficina país. Y luego está el nivel global, que asesora directamente a la directora ejecutiva. Entonces, estos grupos de asesores, para su conformación, se conforman en base a concursos públicos, en donde se invita a personas vinculadas a las organizaciones de mujeres, la academia, sociedad civil, a que conformen este grupo asesor. Una de las cosas que se solicita es que, si bien la participación en el grupo asesor es a título personal, en tu postulación se vea que tienes un grupo social al que representas. O sea, si bien vas a participar como persona, debes tener como un bagaje institucional y colectivo, que tu participación signifique que también estás llevando como voces más amplias. Sí, es un espacio muy interesante. Si no me equivoco, ONU Mujeres es como la única agencia del sistema de Naciones Unidas que tiene este mecanismo, y que ayuda mucho justamente para saber, o sea, como para no perdernos. O sea, tienes a la sociedad civil todo el tiempo recordándote para qué estás, y también como informantes súper valiosas para saber qué está pasando en la calle. O sea, qué es lo que se está discutiendo, qué está pasando, si hay grupos de poder que se están reorganizando, cuáles son los temas que más se están debatiendo. Entonces es un espacio que, al menos para ONU Mujeres, nos da como información que de otra forma sería muy difícil de conseguir, y que, como los grupos de los comités de asesores son tan variados en su composición, tenemos el privilegio de tener distintas visiones sobre un mismo problema.
Muchísimas gracias por vuestra participación durante todo el día. A Lorena de nuevo por este estupendo taller. Y nada, animar a seguir viniendo a este tipo de actividades porque realmente, pues eso, nos informamos, nos formamos, pero para hacer incidencia política, ¿no? Que desde la sociedad civil, desde otras instituciones también se hace política, como ha dicho Lorena, pues bien presionando y también formando parte de ese diálogo para la construcción y la transformación y en este caso hacia un turismo socialmente responsable y siempre incidiendo en que se lleven a cabo de una manera efectiva y real los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias a todas. Gracias.